bibliografía de la primera parte. Y Hay una pestaña, profe, pero no hay ningún contenido. ahí no hay ningún contenido. No, está la pestaña que dice bibliografía, pero Sí, está vacía, no hay ningún contenido. bien, yo les voy a escribir voy a hablar con el doctor Bliss y les mandamos un mensaje vía WhatsApp, si quieren, para que lo puedan tener lo más rápido posible, con el detalle. No sé si eso les sirve. Sí, por favor, lo que pasa que en el primer parcial tuvimos muchos problemas. Bueno, yo sobre todo, porque una que no manejo mucho la tecnología y yo Ajá. estoy de la provincia y estoy en contacto justamente por eso, ese sería mi nexo. Y no cargaban, digamos, las clases ni los PowerPoint y los cargaron 2 días antes del examen. Obvio que uno ya va estudiando, pero por Sí. ahí eso es ayuda a memoria y es bastante importante. Y bueno, por eso quería ver si se puede agilizar un poquito de eso, y si no, bueno, como dice la compañera, de dónde encontrar la bibliografía exacta, como para no estar ahí, porque tenemos muy poco tiempo. Sí, 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 sí. Hagamos una cosa. Con respecto a los PowerPoint, lo que podemos hacer, el doctor Bliss los pasó por el grupo de WhatsApp. Eh, es así, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, Bien. justamente, inclusive como le digo, una semana antes, una clase anterior al examen los cargó todos, pero bueno, eso a veces es un poco, digamos, sobre la hora. La Bien, no, idea no, es... no, por supuesto. La idea va a ser, a medida que tengamos PowerPoint de las clases que vayamos dando, yo la verdad que no, no como estoy dando muy poco tiempo, por ahí no incorporé los PowerPoint, pero sí sé que son muy importantes para ustedes, entonces hablamos con el doctor Bliss para que inmediatamente después de dictada la clase, lo subamos al grupo de WhatsApp. No les digo al campus, ¿por qué? Porque como el campus es común de toda la cátedra, no quiero que se generen como o malentendidos o lo que fuere con las otras comisiones. Entonces directamente lo subimos al grupo y ustedes ya lo descargan. Si les parece bien esa idea, me parece que sería como muy práctica y muy factible de concretar. Y con respecto a la bibliografía, lo mismo, la pasamos por el grupo, así ya hoy mismo a la tarde podría ser, así ya tienen, bueno, tienen para poder empezar a estudiar más a fondo. Yo creo, como les digo, que estas tres bolillas que siguen, la 9, 10 y 11, van a seguir la línea de la bibliografía de la primera parte. Lo mismo con algún código comentado que puedan tener, digamos, el articulado es muy claro y pueden seguir fácilmente estas tres cuestiones. Después ya en responsabilidad civil, ya ahí sí entramos a ver otra bibliografía más específica, que eso, bueno, ya estamos con tiempo y ya le vamos a ir indicando. Pero me comprometo yo a esta tarde pasar la bibliografía. De hecho, eh, lo agendo y hoy mismo a la tarde les paso la bibliografía y si tengo los archivos también los subimos ahí para que, bueno, para que tengan la posibilidad ya de tener eso. No sé si con Buenísimo. eso está bien. Gracias, profe. No, Sí, de nada. buenísimo. Bien. Eh, ¿Ustedes han tomado alguna bibliografía digital del campus? No, profe, porque no hay. No hay nada. Bien. Bueno. Eh, bien. Bueno, entonces me quedo con eso y me comprometo a pasarles la bibliografía y de ser posible que sea bueno, digital, ¿no? Para que todos tengan acceso a ella. Bueno, yo en este poquísimo tiempo que nos queda, porque la verdad, bueno, muy poco, lo que les quiero más o menos dar es un pantallazo de la bolilla 9. Si ustedes tienen a mano el programa, en la bolilla 9 van a ver que continuamos con una clasificación de las obligaciones, eh, tanto respecto del objeto como respecto al sujeto. Con respecto a la complejidad del objeto, digamos, esta clasificación se realiza en obligaciones alternativas y en obligaciones facultativas, que van a ver que son el punto 1 y 2 de la bolilla 9. Y después sí, con relación al sujeto, van a ver una primera clasificación que comprende las obligaciones divisibles de las obligaciones indivisibles. Con respecto a la complejidad del objeto, ustedes seguramente ya lo han visto, ya lo han leído en la primera
primera parte, sabemos que las obligaciones se dividen en aquellas que tienen objeto singular de aquellas que tienen un objeto compuesto, plural o múltiple. Cualquiera de las denominaciones es correcta. Entonces, las obligaciones decimos que se clasifican de acuerdo a la complejidad de su objeto en obligaciones con objeto singular o con objeto compuesto. Las de objeto singular no hay problema, ¿por qué? Porque es la típica obligación. Por ejemplo, cuando yo me obligo a entregar una heladera, cuando yo me obligo a entregar una mesa. Ahora, en las obligaciones de objeto múltiple o compuesto, son aquellas que tienen, en las cuales el objeto está compuesto por dos o más prestaciones. Entonces, en este tipo de obligaciones, el objeto de la obligación va a estar compuesto por dos o más prestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que este objeto, a su vez, va a permitir que se realice una nueva clasificación. Entonces, las obligaciones de objeto múltiple o compuesto, a su vez, se dividen en aquellas que tienen un objeto conjunto. Por ejemplo, yo me obligo, yo tengo una fábrica de muebles y me obligo a entregar todo el equipo, todo el mobiliario del dormitorio. O sea, la mesa de luz, el respaldo y una cómoda. Entonces, este objeto es un objeto múltiple, pero es un objeto conjunto. Yo me obligo a entregar todas esas prestaciones de manera, digamos, de manera conjunta. Así como estas obligaciones se dividen en las obligaciones que tienen un objeto conjunto, también están aquellas que tienen un objeto disyunto. ¿Cuál es la diferencia con las que mencionábamos recién? Que si bien refieren a varias prestaciones, el deudor se va a liberar pagando solamente una de ellas. Entonces, la obligación de objeto múltiple o compuesto se dividen, por un lado, en aquellas que tienen un objeto conjunto, de aquellas que tienen un objeto disyunto. La misma palabra nos dice el objeto conjunto, el deudor se va a liberar entregando todas esas prestaciones de manera conjunta, como por ejemplo el fabricante de muebles que se obliga a entregar todo el mobiliario del dormitorio, entonces debe entregar todos esos muebles que componen ese conjunto, de aquellas que tienen un objeto disyunto donde si bien el objeto está compuesto por dos o más prestaciones, el deudor se va a liberar entregando solamente una de ellas. Y aquí, en este subgrupo de obligaciones de objeto compuesto disyunto, van a entrar estas dos ramas que estamos por ver ahora. Las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Entonces, retrocediendo un poquitito más, hablamos de la clasificación referida al objeto, que este objeto puede ser un objeto singular o un objeto compuesto. El singular no nos genera ningún inconveniente. El objeto compuesto, a su vez, se subdivide en aquellas que tienen un objeto conjunto de un objeto disyunto, y esta última categoría de objetos disyuntos, a su vez, se va a subdividir en las obligaciones facultativas o alternativas y en las obligaciones facultativas. Entonces, con esta pequeña introducción entramos a esta subcategoría de obligaciones que son estas obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas están definidas en el artículo 779 del Código Civil. ¿En qué consisten estas obligaciones alternativas? Esta obligación tiene por objeto una prestación entre varias prestaciones que son independientes y distintas unas de la otra. Es decir, es una obligación cuyo objeto está compuesto por dos o más prestaciones, donde cada una de esas prestaciones se caracteriza por ser independientes y diferentes las unas de las otras, y en las cuales el deudor está obligado solamente a cumplir una de ellas. En el momento en que el deudor realiza esta elección de la prestación, esa prestación forma parte y define el objeto de la obligación. ¿Cuál sería, digamos, la dinámica de estas obligaciones? La obligación
nace, tiene un objeto que está compuesto por varias prestaciones, dos o más prestaciones, pero el objeto se va a determinar cuando es el deudor el que ejerce este derecho de opción y elige entre esas varias la misma o distinta naturaleza, porque son todas independientes, elige una. Al realizar esa elección, dicha prestación se constituye en el objeto de la obligación. Y de esa manera el deudor se libera. Estas obligaciones tienen una naturaleza, se caracteriza porque cuentan con un solo vínculo obligacional, es decir, que el vínculo obligacional es único. A su vez está fraccionada en prestaciones singulares y juega una suerte de condición resolutoria, es decir, esta obligación que va a tener, cuyo objeto va a consistir en varias prestaciones, van a estar condicionadas al momento de la elección. Cuando el deudor realiza esta elección, automáticamente va a operar de las otras opciones, digamos, las otras alternativas, vaya la redundancia, que tiene la posibilidad el deudor de elegir. Entonces, a partir de este momento de la elección, que es un momento clave y es una característica que define, por decirlo de alguna manera, estas obligaciones alternativas, ese, digamos, a partir del momento en que el deudor va a efectuar esa opción, la cosa elegida se va a constituir en ese objeto cierto de la obligación. Antes de la elección por parte del deudor, que ya vamos a ver que también la puede realizar el acreedor o un tercero en determinado supuesto, antes que opere esta elección, el objeto no está determinado. Una vez que se realiza esta elección, esa cosa elegida va a definir el objeto cierto de la obligación. Bien, el artículo 780 del Código Civil y Comercial refiere a esto que recién les mencionaba, de quién es el que realiza de quién puede ejercer esta facultad de elegir. ¿Y qué es lo que establece este artículo 780? Que en principio, y salvo disposición en contrario, va a ser el deudor quien va a ejercer eh, esta facultad de elección. Lo cual no impide que existan digamos, situaciones en las que los pueda realizar el acreedor o un tercero. Y esta característica va a distinguir las obligaciones alternativas en regular e irregular. La obligación facultativa, perdón, la obligación alternativa regular va a ser aquella en la que esta elección la realiza el propio deudor, y la obligación alternativa irregular va a ser cuando esta facultad es trasladada al acreedor o a un tercero. Las características propias de la obligación alternativa regular e irregular la van a ver, están reguladas de manera expresa en el Código Civil y Comercial, así que no vamos ahora a entrar en detalles, pero lo importante es que sepan que en principio esta facultad de elegir recae en cabeza del deudor, es el deudor el que tiene la facultad, salvo disposiciones contrarias, y en determinado supuesto esta facultad se va a trasladar al acreedor o al tercero, dando lugar a esta obligación alternativa irregular. Como les decía antes, esta elección va a ser un elemento sustancial de la obligación alternativa. Esta elección, es importante decirlo, el Código Civil y Comercial le reconoce el carácter de irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el deudor ejerce esta facultad y decide y realiza la elección, esta va a ser irrevocable. Pero es muy importante que esta elección sea conocida por el acreedor. Es decir, que haya un conocimiento o que entre en la esfera de conocimiento del acreedor. Entonces, va a ser irrevocable hasta tanto no haya tomado conocimiento el acreedor. Bien, es un acto voluntario cuando el código se refiere al ejercicio de esta facultad de elección, se refiere a un acto voluntario del deudor de tipo o de carácter recepticio. Por eso hablamos de la importancia de que esta elección sea
y llegue a la esfera de conocimiento del acreedor. Del acreedor. Eh, por eso es importante que el deudor comunique al otro la elección que ha realizado de las prestaciones que tiene como alternativa, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuándo debe el deudor realizar esta elección? Bueno, en cuanto al tiempo para ejercer esta facultad, en principio puede estar convenido por las partes. En el caso de obligaciones de plazo indeterminado, puede ser el juez el que la determine. Ahora, cuando esta obligación, por ejemplo, las partes acuerdan de que el ejercicio de esta facultad de elección lo debe realizar el deudor en determinado momento, en determinado plazo, y este vence, al vencimiento del plazo se traslada automáticamente esta posibilidad al acreedor. Va a ser el acreedor quien va a poder ejercer esa elección. Este es uno de los supuestos en los cuales esta facultad de elegir se traslada del deudor al acreedor. Entonces, volvemos sobre lo mismo. En principio, esta facultad la puede ejercer, la debe ejercer el deudor, salvo disposición en contrario. Y en el caso de que el tiempo en el que tiene que elegir también debe estar convenido por las partes, en el caso de que sea una obligación de plazo indeterminado, lo puede fijar el juez, y en el caso de que se produzca el vencimiento del plazo, es decir, llegado el tiempo de elección en cabeza del deudor y dado y ante la situación de que éste no cumpla en ese momento, automáticamente se traslada el ejercicio de esta facultad en cabeza del acreedor. Eso es un detalle que también es importante y que está en el código. A diferencia de las obligaciones alternativas, se acuerda que veíamos que a su vez este tipo de obligaciones, el objeto disyunto, se clasificaban en obligaciones alternativas, que son las que acabamos de ver, también existe otro grupo de obligaciones denominadas facultativas, que presentan obviamente diferencias con las alternativas. Las facultativas están reguladas en el 786 del Código Civil y Comercial. Características de las obligaciones facultativas. Estas obligaciones tienen una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir al deudor el cumplimiento de la prestación principal, pero el deudor puede liberarse, es decir, que tiene la posibilidad de liberarse entregando o cumpliendo la prestación accesoria. Entonces, tiene lo que caracteriza esta obligación facultativa es que cuenta con una prestación principal y una prestación accesoria, en la cual el acreedor solamente puede exigir el cumplimiento de la prestación principal y el deudor sí tiene la facultad de liberarse cumpliendo la prestación accesoria. Como verán, la prestación principal va a ser, digamos, obviamente estamos hablando de una prestación principal y de otra accesoria. Entonces, esta relación de accesoriedad va a ser que en determinadas circunstancias, en determinados efectos que sufra la prestación principal, la accesoria siga la suerte de la misma. Ya vamos a ver más adelante qué pasa en los casos de extinción. El objeto de este tipo de obligaciones es un objeto disyunto y está discutido, bueno, se ha planteado la distinción respecto de si en este caso existe una verdadera indeterminación del objeto. En realidad no hay una verdadera indeterminación como en las obligaciones alternativas, porque el objeto en estas obligaciones está conformado por la prestación principal. El verdadero objeto de la deuda va a ser la prestación principal. Lo demás es solamente una facultad con la que cuenta el deudor de desobligarse del pago. Bien. Con respecto a la naturaleza de la obligación facultativa, bueno, eso ya lo hemos visto. Y otra diferencia importante, esto sí es importante, ¿se acuerdan que yo les decía recién que las obligaciones alternativas, en principio, la posibilidad de elección recaía en el deudor, pero en determinadas circunstancias se podía trasladar al acreedor o al tercero? En el caso de las obligaciones facultativas, el acreedor nunca puede
exigir el cumplimiento de la accesoria, el único que tiene esa facultad es el deudor. Esa es una diferencia entre las alternativas y las facultativas. Entonces, eh, el deudor acá es solo el único que puede y que tiene la posibilidad de desobligarse cumpliendo con la prestación accesoria. Si con respecto a esta relación de principal y accesoria de las prestaciones, en el caso de que se extinga la prestación principal, la accesoria va a seguir la suerte de la principal, o sea que en caso de una imposibilidad de cumplimiento, se extinguiría, ¿no es cierto?, la posibilidad también de cumplir la, la accesoria, sin perjuicio de la responsabilidad que debe determinar según el caso. Pueden existir algunos supuestos en los que la diferencia de una y otra esté muy finito y generen dudas al respecto. Código que lo que establece que la obligación debe ser tenida como alternativa. Esto es lo que establece el 788 del Código Civil y Comercial. Bien. Bueno, a grandes rasgos, esas son la clasificación que refiere al objeto mismo, ¿no es cierto?, de la obligación, en alternativa y en facultativa. Como verán en el punto 3 y 4 de la bolilla 9, la clasificación continúa y se hace referencia a las obligaciones divisibles y a las obligaciones indivisibles. Estas obligaciones divisibles e indivisibles ya tienen que ver con el sujeto de la obligación, no con el objeto como veíamos de anterior. Es decir, que es una clasificación de obligaciones que refieren al sujeto de la obligación. Eh, con respecto al sujeto, las obligaciones se van a clasificar en divisibles e indivisibles, que están en esta bolilla, en simplemente mancomunadas y solidarias y en concurrentes. Todas estas son clasificaciones que ya van a ver que tienen puntos en común. Solamente les voy a hacer una pequeña introducción a las divisibles e indivisibles y la otra parte de la clasificación la tendremos que ver en la clase que viene. ¿Dónde están reguladas o cómo están incorporadas estas obligaciones dentro del código? Estas están ubicadas en el libro tercero, capítulo 3, referido a las clases de obligación. Y toda la clasificación completa está en la sección sexta, séptima y octava. Las que vamos a ver ahora solamente son las divisibles e indivisibles, que están en la sección sexta del Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el sentido que tiene, cuál es la importancia que tiene este tipo de clasificación? Solamente va a tener importancia y sentido esta clasificación cuando hay pluralidad de acreedores o de deudores. Si los acreedores o los deudores son singulares, carece de importancia o de sentido realizar este tipo de clasificación. Entonces, si nos vamos a la letra del código, vamos a ver que el artículo 807 nos dice, si solo hay un deudor y un acreedor, la presta sea divisible. Bien, Pedro, vemos que hay un solo acreedor, un solo deudor y un objeto que es divisible. En este tipo de obligaciones carece de sentido esta clasificación. Sí va a tener sentido, por ejemplo, si Juan y José le deben 10.000 pesos a Pedro. Entonces, en ese tipo de obligaciones, donde hay en alguno de los ¿cuál es el artículo? El 807. En ese tipo de obligaciones, donde en uno de los dos polos, tanto de acreedor o deudor, hay una pluralidad de sujetos, ahí sí adquiere la obligación divisible, va a estar definida en el 805 del Código Civil y Comercial. Vemos en el código el 805
La obligación divisible. ¿Cuál es, ¿Por qué decimos que es importante el tema o les remarco yo, eh, el tema de determinar cuál es la importancia que tiene la clasificación? Porque ya van a ver más adelante, cuando entremos a la parte de la clasificación de las obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes, cómo juegan estas obligaciones que cuentan con pluralidad de sujetos y cómo la divisibilidad tiene un rol importante. O sea que esto vendría a ser como una clasificación, ese tipo de clasificaciones que son, podríamos decir, las más relevantes, ya van a ver por qué, cómo esta clasificación tiene un impacto directo. Y como regla de estas obligaciones divisibles, encontramos el principio de división, que está establecido en el 808 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que establece el 808? Dispone que para el caso de la obligación divisible, si ésta tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales, como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. Si el título constitutivo de la obligación no establece porcentajes o una manera distinta de fraccionar, en los casos de que haya obligaciones divisibles que cuenten con más de un solo acreedor o un solo deudor, esta se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales. Tantos créditos si tiene números de acreedores y tantas deudas si tiene pluralidad de deudores. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Es decir, es una obligación que se fracciona en tantos créditos y deudas que son de maneras, eh, eh, que son prestaciones independientes las unas de las otras. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Entonces se produce una suerte de fraccionamiento. ¿Cuáles son las obligaciones, por el contrario, indivisibles? Si nosotros vemos, vamos al código, el 813 nos define la obligación indivisible. Que son indivisibles las obligaciones, al contrario de las divisibles, no susceptibles de cumplimiento parcial. ¿Cuáles serían algunos casos de indivisibilidad? Uno de los supuestos en los que la obligación va a ser indivisible son aquellas obligaciones en las que la prestación no puede ser materialmente dividida, o en los casos en que esa indivisibilidad es convenida. Eh, Puede ser que por la naturaleza del objeto, el objeto sea posible de ser fraccionado, pero que esté acordado que no sirve fraccionarlo en diversas partes, ¿no? O en aquellos casos en donde la misma ley, la propia ley, lo establece. ¿Cómo es el pago de las obligaciones indivisibles? El 816 les reconoce el derecho a los acreedores a realizar el pago total. Es decir, que cada uno de los acreedores va a tener derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, a todos ellos simultánea o sucesivamente. Cualquiera de los codeudores, a su vez, va a tener derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. Esto ya lo van a ver más en detalle cuando vean la clasificación de las obligaciones solidarias, y van a ver cómo juegan el tema digamos, de las relaciones internas entre los acreedores y los acreedores, cómo son las relaciones internas entre los polos activo y pasivo de la obligación. Y acá también van a ser, ¿no es cierto?, en esta relación interna de las obligaciones indivisibles, tanto la contribución como la participación. La contribución, que está definida en el 820, ¿qué es lo que prevé? Que si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda o realiza gastos en interés común, va a tener el derecho a reclamar de los demás la contribución del valor.
Por eso se reconoce este derecho de contribución de los deudores, cuando es uno el que asume la deuda, paga la totalidad, se reconoce ese derecho de exigir la contribución al resto de los deudores. En el caso de los acreedores se llama participación. Entonces, si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito, los demás van a tener derecho a que se les pague el valor que les corresponde a su corte, es decir, de participar de ese crédito, de los polos activos y pasivos de las obligaciones con sujeto mutuo. Lo van a ver, como les digo, mayor detalle en la próxima clasificación de las obligaciones. Bueno, con esto, a grosso modo, la verdad que se da por finalizada la clasificación de las obligaciones respecto del objeto, que la única que hemos visto hoy entonces son las alternativas y las facultativas, que están reguladas en el Código Civil y Comercial para ver los tipos de obligaciones alternativas que hay. O sea, lo importante es que tengan en cuenta qué tipo de obligaciones son y cuáles son los principios generales de estas obligaciones y los supuestos que se pueden dar. Lo importante es que tengan en cuenta que hay una clasificación general que es, digamos, relevante a los fines de las obligaciones con sujeto múltiple, que no tendría sentido si es que la obligación se presenta con un solo acreedor o un solo deudor, sino que adquiere importancia y sentido la clasificación cuando hay multiplicidad de sujeto activo o pasivo. Ahí es donde adquiere la importancia de esta clasificación de visible e indivisible, y van a ver cómo los principios generales de estas obligaciones se van a trasladar a la próxima clasificación, que son las simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes, que lo más probable es que se desarrolle en la clase que viene. Bueno, con esto les dejo a grosso modo planteado el tema de esta clasificación importante. Profesora, Sí. disculpe, ¿y un ejemplo de las obligaciones indivisibles, cuál sería? Por ejemplo, una obligación de tipo indivisible es si yo me comprometo. ¿Se acuerdan que la indivisibilidad también puede haber una imposibilidad material de fraccionar? Si yo debo una cosa cierta, Puede ser en el caso de las sociedades, que son varios socios y todos son, digamos, claro, el deben problema, pagar. claro, ahí tenemos el requisito, ahí se cumpliría que hay una pluralidad de sujetos activos o pasivos, ¿no? Pero acá también la indivisible tiene el tema de que puede existir una imposibilidad de fraccionar el objeto, porque así está definida la obligación indivisible. El código, a ver si lo tengo acá en el artículo, el código las define como aquellas no susceptibles de cumplimiento parcial. Entonces, por ejemplo, si yo me obligo a entregar un mueble, tengo una imposibilidad material de fraccionar ese mueble. Por más que yo tenga, digamos, pluralidad de sujeto, acreedor, deudor. Yo debo 10.000 pesos, si somos un grupo de acreedores con un grupo de deudores y el objeto son 10.000 pesos, nosotros sabemos que ese objeto se puede fraccionar en tantos deudas o créditos. Entonces, una de las posibilidades de este objeto, digamos, de esta indivisibilidad eh, eh, propia por la naturaleza del objeto de la obligación es esta, ¿no es cierto? Otra puede ser que yo me obligue a entregar, si nos volvemos al ejemplo del fabricante de muebles, puede ser que yo en el contrato haya concertado de que yo voy a entregar todos los muebles que hacen un ambiente y que no sirven uno de otro. Entonces yo no puedo entregar el respaldo de la cama si no va el juego completo, porque yo lo que vendí, por ejemplo, es un juego completo. Entonces puede ser que haya una posibilidad material de dividir ese objeto, pero que haya sido concertado entre las partes que el cumplimiento sea integral, es decir, que no puede ser fraccionado. No sé si con eso... Gracias. Bien. Bueno, básicamente esta es la clasificación y les dejo planteado el tema. Si les sirve a ver, bueno, no les quiero sugerir ninguna bibliografía porque hoy en la tarde voy a tratar de pasarles, así que, pero con esta pequeña introducción ya los dejo en terreno de las clasificaciones de las obligaciones. Así pueden avanzar un poquitito más. No les quiero robar más tiempo y les pido nuevamente mil disculpas por este problema que hemos tenido de conexión. La verdad que bueno, he tenido que recurrir a
a los ayudantes y ver cómo había problemas con la dirección de, bueno, con el Zoom. Así que bueno, les pido disculpas por la demora, espero que por lo menos se hayan quedado con alguna idea clara sobre el tema de la clasificación y me comprometo a mandarles hoy a la tarde la bibliografía si pueden avanzar con el estudio. ¿Mm? Así que bueno, me despido, que tengan una buena tarde y ya nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Hasta tardes, luego. profe.